en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos. Santo es tu nombre, Señor, aleluya. Tú eres santo, Señor, aleluya. Eres santo, Señor. La tierra y el universo, Señor, y aún más allá está lleno de tu gloria. Tú estás por encima de todas cosas creadas, Señor, porque por tu palabra todo lo que es fue hecho. Y todo lo que tú has hecho, Señor, testifica de tu grandeza y tu majestad. Todo lo que tú has hecho, Señor, no puede más que irrumpir en alabanza y gloria, reflejando la sabiduría de un Dios eterno y sumamente sabio, lleno de misericordia, lleno de amor. Gloria sea tu nombre para siempre, Señor. No solamente la tierra está llena de tu gloria, Señor. No solamente el universo, Señor. Aún todo dentro de lo sobrenatural está lleno de tu gloria. Recíbela de tu pueblo en este día, Señor. Recíbela de tu pueblo de este lugar, recíbela de tu pueblo desde tantos otros lugares, Señor, que en estos días te alaban y te glorifican y te adoran, oh Dios. Recibe toda adoración, Señor, toda honra y toda gloria, porque solamente tú, Señor, la mereces. Con buena razón, Señor, tú dices que tú no compartes tu gloria con nadie, porque nadie puede llegar, Señor, ni siquiera cerca de lo que significa tu gloria, oh Dios. Te damos gracias en este día, Señor. Hay una unción especial en este lugar, en este día. Y un aroma grata, agradable que yo no había percibido en tiempo. Y yo creo que esto primeramente procede de lo espiritual. Dios está en este lugar en una forma especial en este día. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestros medios. Gracias, Señor. Oiga bien, hermanos. Quizás muchos de nosotros no solamente aquí, esta familia, sino más allá, con la situación que impera de restricciones, con las imposibilidades de hacer cosas que hacíamos antes. Y en mi corazón había una cierta tristeza, la ha habido al pensar en que en este día nosotros anticipadamente íbamos a celebrar la Navidad. Pero no fue hasta que yo me posicioné en ese lugar y empecé a adorar a Dios que el Señor
Yo no sé si pueda terminar esto. Aleluya. Hay una unción fuerte, fuerte, fuerte aquí. Aleluya. ¿Y qué hacemos con el tiempo? El Señor me dijo, sí, alabar es lo que inquieta el corazón de mis hijos. Entonces alabar es lo que deben de hacer. Te adoramos, Señor. Y me recordó el Señor a través de su Santo Espíritu, mientras yo estaba adorando a Él. Y yo sentí la presencia de Dios descender sobre mí en una forma como yo sé no la había experimentado hace mucho tiempo. Y me llenó completamente. Y le decía yo al Señor, Señor, mira que no podemos celebrar esta ocasión como lo hacíamos antes. De nuestros corazones salía la exuberancia del momento y la expresábamos mucho movimiento y todo claro por la ocasión, por el momento. Y decorábamos, muchos hermanos venían, esta vez no fue posible. Para la gloria de Dios, la hermana Debbie sola aquí en contra de sus fuerzas y otras hermanas que vinieron a decorar, a limpiar. Pero no como antes, ese movimiento y ese pueblo grande que se involucraba en esto para producir algo glorioso, bello, hermoso para el Señor. Y yo ahí, hablando con el Señor sobre eso, decía, Señor, ¿cuánto sentimos que quizás no podamos hacer eso ahora? Y simplemente con un altar humilde y simple y sencillo, con no tantos hermanos que nos reuníamos juntos para esta ocasión. No quisiéramos, Señor, que en ninguna forma esto fuera a representar la importancia, Señor, que tú tienes para nosotros en nuestros corazones. Porque recordamos todo lo que hiciste por nosotros y por el mundo, Señor, con tanto aprecio y con tanto agrado. Es un momento que debe de ser de gozo, como sabemos que lo es. Pero qué corto, Señor, estamos quedando por esta circunstancia. Y me habló el Señor y me dijo, no se olvide nunca que asimismo humilde fue el nacimiento de mi hijo.
Y sin embargo, millares de ángeles descendieron del cielo para celebrarlo. No se encontró lugar para él. Pero al menos él está en sus corazones. Y yo entendí lo que el Señor quiso decirme. No importa la exuberancia de las cosas que podamos hacer. El Señor lo que quiere es un corazón humilde. En un pesebre humilde. En un momento humilde de la historia. Sin muchos reconocimientos. Y sin muchas representaciones de cosas que el hombre pudo haber añadido si hubiese reconocido la importancia del momento. Pero sin embargo, aquellos de humildes corazones en los cuales existió siempre la convicción, la fe y el conocimiento de Dios. En esos corazones y con la atención de ellos, hizo el Hijo de Dios entrada al mundo. Así es que, hermano, no se lleve por la apariencia ni se lleve por lo que físicamente usted puede o no ver. Llévese por lo que su corazón le habla. Y el Espíritu Santo en su corazón. Es un momento glorioso cuando el Señor nació. No se anunció en el mundo entero. No fue un momento como si fuera de una ocasión de reconocimiento mundial. Lo importante es que sí lo era para Dios y lo es, y lo sigue siendo. Así como lo sigue siendo para nosotros. Aleluya. Con lo que queda del momento, hermanos, en esa misma comunión, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En la lectura de hoy, en el capítulo 9 de Isaías, hay dos versículos que sobresaltaron para mí cuando yo leí este capítulo. Es el versículo 2 y el 6. Dice el versículo 2 así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en el verso 6 dice: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, tu palabra prospera en nuestros corazones, oh Dios, en este día. Te damos gracias a ti, toda honra y toda gloria, Señor. Gracias por esa visitación especial en este día, Señor, en nuestros medios. Aunque no dentro de la multitud del Señor, así mismo como tú, Señor, fue tu voluntad que tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, entrara dentro del plan
a ejecutar el plan divino para salvación del mundo, que ya tú habías concebido, dice en tu palabra, antes de la fundación del mundo. Te damos gracias, Señor, toda honra y toda gloria. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Cualquier persona que lee este capítulo de el libro de Isaías, el profeta Isaías, rápidamente puede darse cuenta que está hablando del avenimiento del Hijo de Dios. Y es importante entender algunas cosas sobre eso. En ese mismo capítulo, en el primer versículo dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado de Jordán, en Galilea de los gentiles. Está hablando de el avenimiento del Señor Jesús. ¿Y por qué dice el Espíritu a través del profeta que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia? Ahora, en ese momento, en angustia, pero ese ahora puede tener también un significado más extendido hacia los mismos tiempos antes de llegar el Señor Jesús a la experiencia humana. En esos tiempos las amenazas más grandes que ocurrían eran imperios que se levantaban y imperios que caían. Y siempre el propósito de esos imperios era extenderse y alcanzar lo más posible, subyugar a sus adversarios y hacer parte de su imperio, así extendiéndose todos aquellos poblaciones que encontraban por medio. Dos imperios en esos tiempos que se debatían y luchaban por superioridad era el imperio asirio y el imperio babilónico. Dentro de esa lucha de gigantes se encontraba un país pequeño, una nación pequeña, Israel, que en un tiempo gozó de la protección de Dios y su cuidado, y bajo el poder de Dios pudo mantenerse como nación por mucho tiempo. Pero Israel fue un pueblo muy difícil, reflejó muy bien la naturaleza humana en su relación con Dios, y conocemos que tenía muchas subidas y bajadas en su vida espiritual delante de Dios. Y precisamente en los tiempos que Babilonia, el imperio babilónico empezaba a levantarse, porque el asirio se había levantado primero, e inclusive ese imperio asirio había primeramente subyugado a Israel. El imperio babilónico fue que últimamente concluyó con el sur, a Judea. Israel estaba dividida entre dos naciones. Anteriormente no era así, pero eso ocurrió por la desobediencia, el pecado. Dios permitió que eso ocurriera. Y dentro de ese debate de esos gigantes, ese país pequeño se encontraba muchas veces dominado por uno o el otro, pero siempre era por razón de juicio de Dios, no era porque en realidad tuviera que suceder así. Realmente esa es la experiencia humana, y nosotros conocemos muy bien también que dentro de la experiencia de Dios con nosotros, eso es una situación también que se ve con frecuencia en nuestras vidas. Y precisamente en ese momento que existía esa rivalidad entre esos dos gigantes de la historia, dos imperios,
Israel lamentablemente había perdido el favor de Dios. Y cuando está hablando el profeta aquí, está hablando ya mirando lo que habría de ocurrir. Y en el momento, claro, el país estaba sin el favor de Dios y ya empezaba a sentir la presión y la opresión de esos imperios. Estaban en un momento difícil, pero la cosa estaba a punto de ponerse peor, porque ellos estaban en esos momentos caminando sin el favor de Dios. El Señor levanta un profeta en medio de ese tiempo, que es Isaías. Isaías profetiza al pueblo, continuamente Dios tratando de traer al pueblo hacia Él antes de que llegara el quebrantamiento, pero el pueblo no escuchaba. Y Él predecía que lo que iba a ocurrir, que iban a ser enviados exiliados de su tierra. Eso ocurrió con Israel primeramente. Ustedes recuerdan la historia de Israel en cuanto a Acab, a Jezabel y la historia del sur. Primeramente ocurrió en el norte, después ocurrió en el sur. 720 más o menos al 600 y pico antes de Cristo fue la época donde ese profeta ministró y advirtió al pueblo, y el pueblo no escuchó. Primeramente el del norte y luego el del sur, 100 años entre los dos, hasta que finalmente Judá al sur, Judea, fue también llevado a Babilonia. Quedaron muy pocos ahí, lo que los babilonios consideraron gente inservible, básicamente por la guerra, etcétera, o conocimiento. Ellos tomaban lo más inteligente y dejaban la gente común. Dentro de esa gente común había un remanente. Y a ese remanente precisamente es que le habla el profeta. Es el que le habla Dios a través de la historia. Esa ha sido la realidad. Un remanente en cuyo corazón todavía estaba viva la fe y la creencia en Dios. Ese es el trasfondo. Cuando Isaías dice, mas no habrá siempre oscuridad. Y precisamente cuando habla de oscuridad está hablando de falta de conocimiento de Dios, abandono de las cosas de Dios, descuido en las cosas de Dios. Está hablando de ignorancia, pero también está hablando de las consecuencias que llegan a una nación o a una persona por razón de olvidarse de Dios, olvidarse del cuidado de Dios, olvidarse de quién es realmente el que provee todo lo que somos, todo lo que tenemos es Dios. Y si por misericordia Él permite que tanta gente puedan estar vivas, es porque Él es misericordioso y un Dios lleno de amor. Y Él espera, ¿verdad?, que todos recapaciten. Entonces el profeta predice estas cosas. Está diciendo, está fea la situación ahora, se va a poner peor, pero el Señor quiere recordarle que hay esperanza para un remanente fiel. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dentro de aquello exilado también el Señor regresaría a aquellos realmente que habrían recapacitado y habrían mantenido en su corazón cierta convicción y a la vez también se habían presentado delante de Dios pidiendo perdón. Podrían regresar, pero no fue un grupo muy grande que quedó. Y por esa razón es que la palabra habla y dice de cómo el Señor dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Eso está hablando hacia el futuro. Están en un momento de tristeza y amargura, persecución, opresión. Suena familiar, hermanos. Estamos en una época no muy diferente, aunque va encaminándose a cosas peores. Nunca pensamos que podía ponerse la cosa peor que lo que está ahora, ¿verdad? Pero tal como le decía el profeta Isaías a esa generación de remanente, lo dice el Señor hoy. Se van a poner peor, no en términos de inmediatamente como resultado de lo que está ocurriendo ahora, sino de acuerdo a la palabra profética que ya está dicha en la palabra de Dios. Pero el profeta hace una predicción
Dice, si todas estas cosas están malas ahora y han de ponerse peor, porque peor quería decir cuando entraran esos imperios y finalmente derrotaran a los israelitas y lo tomaran cautivo, la cosa no se iba a poner mejor. Iban a ser destituidos de su tierra, de sus familias, muchos habrían de ser matados, habría mucha sangre que iba a vertir por la carretera de Israel y de Judá. Pero hay una esperanza. Porque un niño, dice él, nos ha nacido. Está hablando como en un futuro presente. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro de San Lucas encontramos la realización de esa profecía. Pero antes de entrar en el relato de esto, nos encontramos con Zacarías y la historia de Zacarías, ¿verdad? El sacerdote, el último sacerdote que conocemos en el templo, que el Señor lo usa y el Espíritu Santo lo usa y con palabra profética también empieza a hablar. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de su santo profeta, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron. Lo que quiere decir que la situación en los tiempos de Jesús, cuando Él habría de entrar y entró en la experiencia humana en forma humilde como un niño, existía también una situación imperante en el momento, una situación de aflicción y tormento para esa generación de esos que quedaron de los tiempos de Isaías y prosperaron de acuerdo a la palabra profética en números, y ahora estaban allí también esperando de nuevo un Mesías, porque la situación todavía empeoraba, no mejoraba, por razón de que un imperio sustituía a otro. Y en el caso del Señor Jesús, en el momento que Él llegó, el imperio que estaba en poder era el imperio romano. Entonces, con razón dice el Espíritu Santo a través de Zacarías, salvación de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos. Hay una situación que ellos esperaban, así como también le profetizaba Isaías a aquella generación. Ustedes están bajo el yugo del enemigo, pero han de esperar y han de ver la liberación de nuestro Dios. Pero ocurrirá en esta forma: un niño ha de nacer, un niño nos ha nacido. Y se preguntarían personas que tienen, ¿verdad?, carácter de guerra, que cuando entienden el concepto de cómo se libera un pueblo de la garra y el poderío de un adversario sangriento, como era el caso de los babilonios, que en ese momento operaban durante los tiempos de Isaías, o los asirios, que eran terribles, que le vengan a decir que un niño, de un niño, ¿no? Por esa razón, inclusive, los que esperaban el Mesías en los tiempos que el Señor Jesús apareció en el escenario, en la historia humana, esperaban era a un hombre de guerra. Muchos de ellos lo que esperaban era un libertador literal. Y se fijaban y continuamente leían esta profecía del profeta Isaías y se alentaban en ella, pero no pudieron entenderla cuando hablaba de un niño, lo que nada de esto significaba, porque ellos no podían entender cómo un niño iba realmente a traer liberación a toda una nación en contra de un imperio, a través de una nación que había perdido sus costumbres de guerra. Salvación de nuestro enemigo y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviremos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Está hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Porque irá delante de la presencia del Señor para que prepare sus caminos.
para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación. Cuando el profeta Isaías habla, mas no habrá siempre oscuridad, está hablando de esto, de la falta de conocimiento de la salvación de Jehová y cómo Él le habría de hacerlo. Sin embargo, el Señor se lo dijo a través del profeta cuando dijo, porque, en otra palabra, y en esta forma esto habrá de ocurrir. Un niño. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y ahí es que está el secreto de lo que el Señor está tratando de explicarle, que aquí estamos hablando de una liberación doble. Estamos hablando de una liberación espiritual que tiene que ver con el pecado y el yugo del pecado y cómo el enemigo Satanás y sus ángeles caídos someten a la persona en pecado a su esclavitud. Esa es una guerra peor que cualquier otra guerra, la guerra espiritual en contra de un adversario invisible, siniestro, que busca destruir la raza humana. Para las entrañas, misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Oiga bien, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Está hablando ahora en el presente el profeta, no con una profecía hacia el futuro, sino hablando ahora de lo que está ocurriendo, porque precisamente esta profecía le llega a ese gran sacerdote por razón de que ya él conocía que el Hijo de Dios habría de entrar al escenario humano a través de una virgen llamada María, la cual en esos momentos había visitado, gloria al Señor, le había visitado a ellos, y de ahí conocieron ellos por el Espíritu que esto estaba ocurriendo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. 2 veces tiene doble significado esta palabra. Primeramente, luz, los que habitan en tiniebla de muerte espiritual por razón del pecado, porque habló de salvación al principio del pecado, fue lo que el Espíritu Santo dijo a través de Zacarías. Pero también en sombra de muerte tiene doble significado, porque en los tiempos de Isaías el pueblo estaba caminando en sombra de muerte por las amenazas inclusive muchos habían muerto ya precisamente, se había derramado mucha sangre cuando estos imperios habían penetrado a subyugarlo y a hacerlos parte del imperio y a exiliarlo fuera, una situación muy triste. Pero todavía permanecían bajo sombra de muerte, se movían dentro de la mano fuerte de un imperio donde no podían ellos moverse para un lado ni para el otro. Habían todo tipo de restricciones que ellos nunca la habían tenido, incluyendo la adoración misma, porque una de las primeras cosas que hacían esos imperios era tratar de trastornar la adoración de ellos para subyugarlo a los conocimientos de las cosas que ellos querían que ellos se sometieran a aprender como súbditos de un nuevo imperio. Para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y precisamente está hablando aquí del objetivo de Dios y los propósitos de Dios a través de este Salvador que nace humildemente. Pero está hablando de luz. Porque un niño nos es nacido. La esperanza de la liberación y salvación del remanente se transmite a través de esta información. Un niño. Interesante que el mismo Señor Jesús luego dijo que de cierto os digo que si no fuere como un niño no podréis ver el reino de los cielos. Es interesante que el Señor llegó en la forma de un niño. La palabra Navidad viene del latín nativatis, y esto quiere decir nacimiento. Un nacimiento, una nueva época, un nuevo cambio, una nueva esperanza para el mundo. Eso es lo que quiere decir Navidad. Eso es lo que nosotros celebramos.
que dentro de los planes misericordiosos de Dios, cuando nosotros también estábamos perdidos, así como sigue el mundo perdido, pero ahora con una esperanza como no lo tenían ellos, así también llegó el Señor Jesús a la experiencia humana en esos tiempos, como la luz del mundo, a su nombre. Pero una luz que llegó muy opacamente, el concepto de un comienzo, algo que empieza pequeño, para que la gloria siempre sea para Dios. Y de gloria se trata dentro de los conocimientos íntimos de Dios. El nacimiento del Señor Jesús se presenta como algo muy humilde y en esa forma reflejando la humildad de aquel que provee esa salvación gloriosa a través de una forma humilde de un niño vulnerable bajo la autoridad y el cuidado de seres humanos, padres, pero también mirado muy de cerca de aquel que lo concibió de arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Un niño, un nuevo comienzo a la humanidad perdida. Un rayo de luz que penetró las tinieblas. En un lugar, en un momento de la historia dado también humilde para el pueblo de Israel, en donde estaba subyugado por la opresión de las tinieblas y de un imperio que literalmente con sangre mantenía su control a precio de sangre. También a precio de sangre un día un niño muy humilde iba a crecer y a precio de sangre pagar la deuda de toda persona que necesitaba ser liberada. Pagar la deuda de toda aquella persona que necesitaba ser salvada, el Señor Jesús. Pero no con la sangre de aquello que Él vino a salvar, sino con su propia sangre. Porque con la sangre de los súbditos, los egoístas que buscaban simplemente subyugar al mundo y hacerse grande y opulente de acuerdo a su propio precepto, buscaban estas cosas, mas el Señor buscaba era la salvación del mundo. Glorificado sea el nombre del Señor. El pueblo que andaba en tiniebla de sombra de muerte. Dios tenía un plan, porque un niño nos ha nacido, la esperanza de la liberación y salvación del remanente, un pueblo bajo sombra de muerte, muerte natural y muerte espiritual. Le llegaría en la forma más inesperada, menos pretenciosa y más humilde. Un niño. Lucas tiene el gran privilegio de describir sobre el cumplimiento de esta profecía. Y así como humilde fue la aparición del Salvador, humildes fueron los seleccionados para ser portavoces de su avenimiento. Se le apareció a pastores, gentes humildes, pastores de ovejas. Qué tremendo Dios que no escoge el palacio del rey y toda la pompa que eso se merece para allí desplegar, ¿verdad?, sus planes y allí quizás nacer su hijo, quizás con el conocimiento ya habiendo esperado para que entendieran y pudieran alabar y adorar grandemente ese momento. El propósito de Dios no era ajustarse a la forma del hombre y sus formas de conocimiento, sino a reflejar su propia naturaleza a través de un hecho y un acto muy importante que traería un cambio radical al mundo. Vendría de parte de un Dios de paz, vendría de parte de un Dios todopoderoso, pero humilde. Y con esa realización del nacimiento de Jesús como parte del cumplimiento de su palabra que nunca cae, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Él lo prometió no solamente a Israel, sino al mundo desde el primer momento cuando pecó Adán y Eva. Génesis 3:15. Y a través de la historia, Él nunca se olvidó de su promesa. Y porque Él siempre ha sido un Dios fiel, leal y verdadero. No importa cómo la historia y la naturaleza haya cambiado a través de las generaciones, la constante de Dios mirando exactamente al blanco a ese día, al Calvario, a la cruz, en donde el momento más sublime y más especial para la experiencia humana había de realizarse, que sería cuando Él daría su vida por el mundo entero. Nunca cambió de mente, ni nunca olvidó sus promesas. Y precisamente Lucas está ahora relatando promesa cumplida. El comienzo de la etapa de un tiempo cuando las cosas habrían de cambiar radicalmente y ya el hombre no estaría más en necesidad de andar en oscuridad ni esclavitud. Porque no te equivoques, hermano, amigo. Hay una guerra fuerte y hay muchos que también en esa guerra pierden. Y dentro de esa guerra espiritual hay un Señor y un amo que se llama Satanás y quien obra a través del pecado. Y aunque muchos no lo conozcan y no lo entiendan así, son esclavos. Nosotros ya, gracias a Dios, fuimos liberados. La luz que penetró la tiniebla también nos alcanzó a nosotros y en un momento dado resplandeció en nuestros medios cuando nosotros no lo esperábamos. Y el Señor trajo el conocimiento de la salvación, tal como dijo Zacarías proféticamente hablando, inspirado por el Espíritu Santo. La salvación, el conocimiento, la habilidad de nosotros poder entender cosas profundas que de otra forma no hubiésemos podido entender para haber obtenido nuestra salvación, porque para muchos hoy inclusive es simplemente locura. Eso lo hizo Dios con un remanente que permaneció con una chispa de fe en su corazón y esperanza en Él, y lo cumple con toda aquella persona que, aunque no tengan fe y confianza en Dios, están dispuestos a tratar de entender y conocer lo que esto significa para ellos hoy y para el futuro eterno. Lucas tiene el gran privilegio de describir sobre el cumplimiento de esta profecía, y así como humilde fue la aparición del Salvador, humildes fueron los que recibieron el mensaje para por primera vez ser los primeros evangelistas de esa gran ocasión. Fueron los pastores. Una explosión de gloria ocurre en ese momento. Entienda bien, hermano. Quizás muchas congregaciones o personas, inclusive con un mal entendido del asunto y quizás con buen corazón, mucho, no vamos a juzgarlo, pero quieren hacer una presentación exuberante de las cosas. Times Square, etcétera, en Nueva York, y Macy's Parade, y alrededor del mundo, y otros en tantas diferentes formas, gastan mucho y hacen despliegue de opulencia para presentar y supuestamente celebrar lo que esto significa, no entendiendo ellos en sus corazones absolutamente nada de lo que están haciendo. Porque había pastores en la región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Qué triste que no todos los seres humanos pudieron haber experimentado eso. Y fue solamente un pequeñito grupo. Dios demuestra, hace una visitación especial porque es un momento de gran celebración, porque eso mismo fue que lo dijo, que le dijeron, ¿verdad? Que sería momento de gran gozo, le dijo el ángel.
a María. ¿Cuántos alaban al Señor? Que sería un momento de gran gozo pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Era un momento de alegría, hermano, y de gozo. Y estaba habiendo una celebración mejor que cualquier tipo de celebración en Times Square, en Macy's, en cualquier otro lugar del mundo. Había una celebración en donde las luces que se presentaron vinieron de gloria del mismo Dios de arriba que llegó para resplandecer en ese momento. No habían luces hechas en la China, ni despliegue de fireworks y todas esas cosas. Todas esas cosas lo proveyó la presencia de Dios. Y en aquel momento, hermano, vayamos a visitar ese lugar ahora, en donde estaban esos pastores. Dice que era en la vigilia de la noche. Y de repente aparece un ángel y luego la gloria de Dios alumbra todo ese lugar y pudieron ver todo. Pero allí estaba Dios. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, o sea, el Mesías que ustedes esperaban, el Señor. Esto servirá de señal, hallará al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, no en una cama regular, sino en un pesebre, en el lugar donde se ponen los animales. Qué sencilla fue la aparición de nuestro Rey de Gloria. Qué gran ejemplo nos enseña a nosotros en cuanto a la humildad que debemos siempre de tener cuando recordamos que Él fue humilde desde su nacimiento. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue una explosión de gloria. Dijo el profeta Habacuc lo siguiente, para tratar de describir con palabras lo que significa la gloria de Dios. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. La gloria de Dios, y esa gloria nació como un niño en un pesebre, porque Jesús reflejó la gloria de Dios. Una exuberante celebración digna de un gran niño rey nacido. Qué gran privilegio para estos pastores. Así velando en la vigilia de la noche pudieron ver sus ojos lo que otros durmiendo no tuvieron el gran privilegio de ver ni oír. Así también nosotros como esos pastores vigilamos en la vigilia de la noche esperando a nuestro rey, que ha de venir de nuevo por segunda vez a buscar a su iglesia. Entre el dormir, alerta del cuerpo, y la vigilancia del alma, alerta. Dijo la sulamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío
mi cabello de las gotas de la noche. Un coro del cielo alaba a Dios. Un coro del cielo alaba a Dios. A su nombre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál será la medida de la excelencia con la cual los hombres puedan definir la grandeza de Dios? Su honor y honra está muy lejos, pero mucho más por encima de lo que la mente humana puede concebir. Adorémosle entonces en las alturas de su santidad. Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas. Por eso es que Él es merecedor de toda honra y toda gloria, porque su grandeza, su majestad, está aún por encima de los cielos. Él es incomparable, hermanos. Y por más que aún Él se haya revelado en esta forma como Habacuc, como se reveló a Juan en Apocalipsis, es imposible describir su grandeza. Toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. Y así sea para Él toda honra y toda gloria, la salvación que Él trajo al mundo a través de su Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, Señor, en este día te damos, porque tu Hijo Jesús, quien nació en un pesebre, hoy también, ahora reina en nuestros corazones. Te adoramos, te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria, Señor, y te alabamos. Eres digno de adoración, eres digno de alabanza, Señor. Y verdaderamente, Señor, que la merece y más. Porque ¿con qué pagaremos nosotros, Señor? ¿Con qué pudiésemos haber pagado lo que tú, Señor, nos diste gratuitamente? Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en este día, por la grandeza tuya, oh Dios, a través de la cual tú te revelaste al mundo a través de tu Hijo. Y hoy te sigues revelando al mundo a través de cada uno de nosotros.